Es algo mucho más práctico en lo que tendríamos que tratar. Y vamos a ir viendo la teoría de acuerdo a las cosas que vayamos realizando. Sí, ¿por qué motivo le vamos a realizar en esta parte ya directamente práctico? Porque ustedes ya vienen con la base, sí, de lo que fue segundo. Entonces, en segundo ustedes ya aprendieron algunas cuestiones de base de datos, de estructurar el modelo y cosas por el estilo. Ya habíamos ya creado un modelo y habíamos ya hecho algunas cosas en la base. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es ahora continuar con la clase del semestre pasado y vamos ya a ver directamente cómo trabajaríamos con nuestro modelo. El Oracle es un gestor de base de datos, ¿sí? Es un gestor de base de datos que tiene la estructura para poder realizar el almacenamiento y organización de la información. Pero nosotros debemos tener de alguna manera o debemos realizar de alguna manera el acceso a ese gestor de base de datos. Ustedes podrían trabajar, por ejemplo, a través de un SQL Plus, ¿sí? Que es que usted podría ingresar directamente a través de una pantalla de comando, de un CMD, podrían realizarlo. Si es que no quieren trabajarlo a través de SQL Plus, ¿sí? A través de consola, pueden trabajar a través de los propios utilitarios que le da el Oracle. También es otra forma, ¿sí? Si no les gusta trabajar de esa manera, ustedes pueden buscarse herramientas pagadas o herramientas gratuitas que le permitan realizar la administración de la base de datos. Por ejemplo, la herramienta que vamos a ver nosotros es una herramienta propietaria, ¿sí? De una empresa que me permite realizar el acceso a MySQL y el acceso a Oracle. Si no quieren trabajar con esta herramienta, ustedes podrían buscarse una herramienta gratuita que se llama el Navicat, ¿sí? Que de igual manera le permite a ustedes visualizar gráficamente la estructura de su base de datos, ¿sí? ¿Por qué motivo yo suelo dar TOAD? Una, porque si ustedes aprendan a manejar TOAD, tienen un plus adicional para poder conseguir trabajo. Porque en muchos lugares le van a decir, a ver, usted para conseguir trabajo necesita tener conocimientos de Oracle, tener conocimientos de PLSQL, saber Java y saber TOAD, le van a decir así. Porque el TOAD le permite a usted reaccionar rápido en el desarrollo de las cosas de base de datos. Como es gráfico y tiene un montón de instrucciones, un montón de opciones, usted puede realizar un montón de cosas, ¿sí? No necesitan, digamos, en cierta manera, saber de memoria las instrucciones, porque el Oracle le va construyendo las instrucciones que usted le podría ejecutar luego en cualquier otro, o en SQL Plus a través del comando, o a través de otra herramienta gráfica, ¿sí? Pero en cambio le va a permitir desarrollar su lógica. ¿Estamos? Entonces, el TOAD lo que le va a hacer a ustedes reaccionar rápido ante un determinado problema que se le puede dar en su base de datos. Y puede inclusive realizar interfaces, ¿sí? Inclusive realizar código Java directamente del TOAD, en el cual usted ya puede utilizar en cualquier otro IDE de desarrollo para Java. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Instalamos el software. Claro, en este caso vamos a instalar un software pirata, ¿sí? Porque la herramienta más o menos le está costando a usted cerca de unos, creo que estamos haciendo la cotización por $5,000, ¿sí? Pero miren lo que es la vida. Pagan ustedes por una parte del suite de la herramienta y les van a bloquear algunas cosas. En cambio, si tienen gratuito, tienen acceso a todo. Sí, esa es la paradoja del uso de la herramienta y del pago de la licencia. Entonces, vamos a tratar de utilizar todo, ¿sí? Cuando ustedes instalan, ustedes van a tener este icono de aquí, la ranita, ¿verdad? No es Oracle todavía, es una herramienta que le permite acceder al Oracle. Entonces, damos doble clic, sí, esperamos que se abra. Para esto, ¿qué deberíamos tener? Ya deberíamos tener instalado el Oracle. Ustedes pueden instalar algunas versiones del Oracle. Por ejemplo, pueden instalar
el Oracle Enterprise, pueden instalar el Oracle Standard Edition, pueden instalar la versión 9G, pueden instalar las 10G, si quieren, bueno, pero ya dependiendo y hablando de infraestructura, de arquitectura, podrían instalar, por ejemplo, la 12C, que ya es del Oracle Cloud. ¿Sí? ¿Cuál es el Oracle Cloud? Es del Oracle para ya el manejo en la nube de la información. Si ya está tendiendo hacia la nube. Entonces, la 12C, aparte de que ya ustedes le podrían trabajar como escritorio, también les permite manejar para el cloud, para la nube, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en el momento que usted ingrese, le va a aparecer esta ventanita. ¿Qué es lo que tenemos en esta ventana? Tenemos todas las conexiones hacia la base de datos. En este caso, como nosotros ya trabajamos el semestre pasado, me supongo que estas son las conexiones de las pruebas, de los trabajos, de las cosas que hayan querido realizar. Las personas que recién comienzan deberían tener esto vacío. Deben tener vacío. ¿Sí? Entonces, comenzamos a ingresar y vamos a fijarnos, ¿sí?, en el administrador de la base de datos. Para poder realizar el trabajo como administrador de base de datos, vamos a buscar la opción System, que es del usuario principal. Cuando ustedes comienzan a instalar, va a llegar un momento que le dice cuál es el password del usuario que le estoy instalando por default, les va a decir, ¿no es cierto? Y les va a dar algunas opciones, le va a decir, tengo el Scott, tengo el sys, tengo el system, sí, entonces usted dice, yo quiero instalar y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser la clave de su super administrador. No se olviden que dentro de la organización o dentro de los componentes de la base de datos tenemos al DBA, ¿no es cierto?, que forma o que es parte de un usuario. Y el DBA es el encargado de administrar toda la información y toda la estructura de la base de datos. Entonces, el DBA va a ser la persona que realice esta administración. Sí, dependiendo de cómo instale, usted va a tener aquí una base de datos o XD o ORSL. Depende de la versión que usted va a instalar. En este caso, me supongo que instalaron una Enterprise, ¿sí? Entonces, tenemos el XD, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, en la parte de lo que es de usuario o esquema, ingresamos o digitamos la palabra System o la palabra sys, depende cómo hayan puesto. Y en password ponemos el password que habíamos ingresado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llegar a autentificarnos para poder ingresar. Vemos la base de datos de la cual nos vayamos a conectar, la manera como vayamos a trabajar, ¿sí? Tenemos 3 opciones, que es el normal, que es el sysdba y el sysdoctor. ¿Sí? Cada uno de estas formas como vayamos a trabajar me va a permitir tener ciertas cosas que yo podría realizar, ¿sí? Vamos a ponerle como sysdba para poder ingresar como administrador. Otra de las cosas que podríamos ver es, por ejemplo, el TNCNACE. Oracle se conecta o permite la conexión a través de lo que es el TNCNACE. Sí, el TNCNACE es simplemente un archivo .ora. ¿Qué configuraciones o qué parámetros tiene el archivo? Si le vemos el TNCNACE, podemos observar esta información. ¿Sí? Y aquí tenemos el XD. El XD viene a ser una clave que me dice, conéctate como XD y ¿qué es lo que vas a obtener? Entonces le damos clic y esto es lo que obtenemos. Obtenemos cuál es el protocolo. ¿Qué horas son? 6:20. ¿Me llamó? ¿Me llamó? ¿Cuál era lo que tenía que hacer? Listo, señor. Gracias. Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? A ver, en primer lugar me dice, ¿cómo yo quiero realizar la comunicación? Entonces voy a establecer un protocolo, ¿no es cierto?, a través de cómo yo voy a mandar y recibir información. ¿Cuál tipo de protocolo va a ser? El TCP, ¿sí? El host, ¿qué viene a ser? Viene a ser el lugar, ¿no es cierto?, el lugar físico donde va a estar instalada mi base de datos.
En este caso, como estoy trabajando con una máquina personal, lo que voy a poner aquí es el nombre de mi equipo. También le puedo poner localhost, si es que yo quiero. O también le puedo poner la dirección 127.0.0.1, que es la dirección de mi localhost. ¿Sí? Si yo estuviera trabajando en red, yo debería poner la dirección IP o debería poner el DNS, ¿sí? Que identifique el lugar físico donde estoy guardando mi base de datos. ¿Sí? El puerto de comunicación. Todo software tiene un puerto de salida. Todo software. Que le permite realizar el escucha, es decir, ver cómo yo envío los datos y ver cómo yo recibo los datos. ¿Sí? Esto se define a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Si usted quiere trabajar con Oracle, entonces en todo lado del mundo va a tener el puerto 1521. Otro software puede tener el puerto 1521, por default no. Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? El software que se denomina, no sé, Pepito, quiero que le pongas o que salga por el 1521. ¿Pero qué vamos a ver? Vamos a ver conflictos, ¿sí o no? Dependiendo de la base de datos con la cual ustedes vayan a trabajar, pueden tener problemas con su Java, con su NetBeans. Porque el NetBeans y el Glassfish le va a ocupar 3 puertos. El 8080, el 81 y el 40 y algo. Dependiendo de la base de datos, usted va a tener problemas con su Oracle. Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, instale el Oracle. ¿Sí? Para que el Oracle coja el puerto. Y después, instale el NetBeans. Si es que tiene problemas, usted lo que debería hacer es al Oracle cambiarle el puerto y mantener el de NetBeans. Entonces, si usted escoge y dice, ¿sabe qué, profe? Lo que pasa es que bajo el Oracle y me funciona el NetBeans. Sí, y si le tengo el Oracle levantado, no me funciona el NetBeans. ¿Qué problema es? Problema de puertos. ¿Sí? Ya. Primer tip, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si tiene problemas de puertos, si está trabajando con Oracle, busque, ahí van a buscar las instrucciones y le cambian de puerto. ¿Estamos? Ya. Después, ¿qué les va a decir? Verán, les va a decir, lo que yo quiero aquí es que me identifique de alguna manera la base de datos con la cual estoy trabajando. XD. ¿Sí? Y ahí tengo. Yo dentro de mi TDCNS, como ustedes están dándose cuenta aquí, yo puedo tener varias claves. ¿Sí? Yo puedo tener varias claves. Y estas claves tienen la misma información. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Por ejemplo, el protocolo que van a utilizar, la base de datos a la cual se van a conectar. En ambientes ya de trabajo, usted puede tener varios TNCNAMES o varias claves, donde una clave le apunte a desarrollo, otra clave le apunte a producción. Dentro de desarrollo usted puede tener una clave que le apunte a un esquema y una clave que le apunte a otro esquema. No se olviden que la base de datos es todo un conjunto, pero usted le puede dividir, como siempre les digo, en pedacitos de pizza, ¿no es cierto? Cada pedacito de pizza representaría una conexión a la cual usted puede ingresar, ¿sí? Pero siempre debe estar apuntando a la misma base de datos. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Entonces, ¿cómo realizan la conexión de la base de datos en Oracle? A través del TNCNAMES. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el TNCNAMES? En esta dirección. ¿Sí? El momento que ustedes instalan el Oracle, automáticamente por default les va a crear una dirección. Ya les va a crear un TNCNAMES por default. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente comenzar a manipular el TNCNAMES para ver cómo quieren trabajar. ¿Estamos? Me supongo que como aquí tenemos una sola base de datos, un solo esquema, ¿sí? No hicieron ni un solo cambio. ¿O me equivoco? ¿No me equivoco? Ya ven. Pero ya en ambiente de producción, eso es lo que suele pasar. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos identificado, ponemos system y vamos a poner o ingresar al esquema. Si nos acordamos de la teoría del semestre pasado, ¿qué decía que era un esquema? Decía, el esquema es el conjunto de las tablas de mi base de datos. Eso es lo que decía.
Entonces, si nos ponemos a hacer un análisis, dice, a ver, el esquema viene a ser un conjunto de tablas de mi base de datos. Entonces, ¿qué tablas son las que yo tengo si no he creado nada? Entonces, veamos. Ingreso, y si todo está bien instalado, sí, debo ingresar a la base de datos, ¿no es cierto? Y si no, ya saben, queda de ver para la próxima clase. Ya, ingresamos, ¿sí? Venimos de acá. Buscamos tablas y miren, tenemos todas estas tablas de aquí. Pero aquí viene una pregunta. ¿Quién les dijo que se creen estas tablas? Nadie. Estas tablas de aquí son tablas propias de la base de datos que le permite a usted realizar la administración de las tablas que ustedes se van a crear. Cada una de estas tablas tiene una determinada información, ¿sí? Por ejemplo, veamos si tenemos aquí. Veamos. No les tenemos. No les tenemos aquí. Ya les voy a dar les voy a dar a ustedes un catálogo de tablas donde ustedes van a poder observar ciertas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, a ver, vamos viendo si me acuerdo. Select, asterisco, from, por ejemplo, busquemos esto de aquí, users, all, users, creo que es así, o objects, a ver, object, veamos ahí qué tenemos. Object all. Déjenme ver. All o es user all objects. Bueno, no me acuerdo ahorita, sí. Pero ya les voy a dar algunas tablas que les va a servir a ustedes para poder manejar algunas cositas. Sí. Pero por ejemplo, miren, tenemos este de aquí. Este disco from, este de aquí. Los tenemos de estos. Sí. Vean, por ejemplo, tenemos estas. ¿Sí? Estas tablas a ustedes les permiten hacer algunas cosas. Por ejemplo, tenemos para realizar auditorías, polis de auditorías son roles que se van poniendo para determinar el trabajo de cada una de las, los usuarios que ustedes vayan a definir. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos un montonazo de tablas y de vistas que ustedes pueden ver. Ustedes pueden manejar esta información. Por ejemplo, vamos a buscarle por tab tape y vamos a ponerle que este sea de table. ¿Sí? No me interesan las vistas, solamente me interesa las tablas. Entonces, miren, tengo este de aquí. ¿Sí? Estas tablas de aquí tienen cierto tipo de información que le permite al gestor de base de datos poder manejar. Vamos viendo si encuentro la tabla que yo quiero. Vamos poniendo aquí TNAME y le vamos a poner, ¿sí? Que yo quiero la de constraint, por ejemplo, ya. Quiero la de constraint. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, ya está aquí. Ya. ¿Sí? Listo. No la tengo aquí. Debe estar en otro lado. Bueno, ya le vamos a buscar. Sí, entonces tenemos, miren, aquí las tablas que les permiten a ustedes poder manejar otro tipo de información. Por ejemplo, estas tablas de aquí les serviría a ustedes para lo que es el proceso de afinamiento de las bases de datos, ¿sí? Ya le vamos a buscar todas las tablas que necesitamos para que ustedes le pueda, si quiere, observar algunas cositas, ¿sí? Ya listo. Pero por el momento no me interesa esta parte, solamente era para que le vean. Otra de las cosas que nosotros podemos manejar es lo siguiente. Cuando yo quiero comenzar a trabajar, si dentro de la base de datos yo puedo hacer esto. Vengo a este botoncito de aquí, que se llama el esquema browser. Le doy un clic al esquema browser y me aparece estas opciones. ¿Sí? Estas opciones gráficamente podríamos hacer lo siguiente. Yo le podría ordenar múltiples tabs, si es que yo deseo. ¿Sí? ¿Qué podría hacerle? Le podría ordenarle en un solo tab. ¿Sí? Le podría ordenarle a través de un árbol, ¿sí? También le podría ordenarle a través de un drawdown. ¿Sí? Entonces, vean, tengo aquí las opciones y aquí me van apareciendo todo lo que yo puedo hacer. Cada una de estas opciones
viene a representar un objeto de base de datos. Es decir, y aparte varias funcionalidades. Por ejemplo, yo tengo aquí las opciones para generar, por ejemplo, polis de auditoría, para generar, por ejemplo, clúster, que viene a ser los clúster, equipos que están trabajando en forma simultánea, por ejemplo, para generar los constraints, para generar DB-links, para generar dimensiones, que vienen a ser dimensiones, definirme yo mismo mi tipo de dato. Yo me defino mi tipo de dato, ¿sí? Eso es una dimensión. Por ejemplo, yo me quiero definir un tipo de dato que se llame persona y yo le puedo crear ya con unos datos o con unos dominios ya determinados, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué me puedo crear? Me puedo crear directorios. ¿Para qué sirven los directorios? Para el almacenamiento son carpetas que ustedes instalan en su disco duro y ahí puedo yo almacenar, por ejemplo, imágenes para que no le esté almacenando en su disco duro, ¿sí? También, por ejemplo, puedo crearme directorios para manejar lo que son tipos de datos glob o tipo de datos blob, ¿sí? Me puedo crear, por ejemplo, funciones, índices, puedo yo ver qué objetos están no válidos, ¿sí? Los objetos no válidos son aquellos que por algún motivo han sufrido un daño y a lo mejor puede ser que no se me estén ejecutando. Puedo realizar ciertas instrucciones para programación en Java, puedo utilizar jobs o tareas programadas, puedo utilizar vistas materializadas, puedo crearme paquetes, puedo crearme procedimientos, puedo hacer un flashback, es decir, por decirles algo, yo borré una tabla, se me fue a una papeleta de reciclaje, y yo le puedo recuperar esa tabla, ¿sí? Y puedo hacer un montón de cosas dentro o seleccionando cada una de estas opciones, ¿sí? Inicialmente vamos a seleccionar la opción de los usuarios, ¿sí? Vamos a crear la opción de los usuarios. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos usuario y venimos a esta opción. En esta opción vamos a seleccionar esta hojita en blanco, ¿sí? Vamos a seleccionar la hojita en blanco que dice Create User. Le damos un clic y me aparece esta ventana. En esta ventana, ¿qué voy a poner? Voy a poner el nombre del usuario o el nombre del esquema. ¿Qué es esto? Simplemente ponerle un nombre para yo poder acceder gráficamente a todas las tablas que van a formar parte de mi base de datos o a todos los objetos que van a formar parte de mi base de datos. Sí, entonces, por decirles algo, yo podría poner aquí proyecto, sí, proyecto integrador. Sí, proyecto integrador. Así le podría poner el nombre. El password, sí, le vamos a ponerle proyecto. Le vamos a poner mayúscula la P, proyecto, ¿sí? Le vamos a poner en la verificación del password, P mayúscula, proyecto, ¿sí? Ya está. En la parte de lo que son table space, ¿qué viene a ser un table space? Ustedes dentro de su usuario pueden definirse dentro de la base espacios o bloques físicos para que puedan ahí trabajar de una manera más organizada. Por lo tanto, ustedes pueden crearse un bloque físico para el manejo de los usuarios a nivel de base de datos. No usuarios de sistemas, sino usuarios a nivel de base de datos para que lo puedan ser administrados. Usted puede crearse un espacio físico donde va a poder almacenar los datos, ¿sí? Y hacerle que ese espacio físico vaya creciendo. Usted puede crearse un espacio físico para el manejo de índices. No se olviden que un índice de base de datos es igualito que un índice de libro. Le sirve para realizar búsquedas más rápidas, ¿sí? Puede crearse un espacio físico para realizar consultas. De tal manera, yo tengo acá los datos, tengo acá los índices y yo tengo acá el espacio físico para realizar consultas, ¿sí? Entonces no estoy mezclando las cosas. Usted puede tener un espacio físico donde yo, si es que por ahí motivo quiero restablecer la información,
puedo hacer un rollback y comenzar la información, mandar un espacio físico para que ahí comience a trabajar y no interferir con el resto de espacios físicos que yo tengo creado. Esto de aquí que se denomina los table space. Y por cada table space, usted puede crearse dentro de base de datos en Oracle, se denomina los diferentes data files o los archivos de datos. Sí, eso usted lo que puede crearse. En este caso, como no vamos a manejar una base de datos gigantesca, podríamos tranquilamente dejarle tal y como está. ¿Sí? Listo. Vamos a definir los roles. Los roles, en cambio, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser los privilegios que va a tener un usuario. En este caso, el usuario que va a tener privilegios va a ser proyecto integrador. ¿Sí? Ese es el usuario a nivel de base de datos. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a definir como privilegios para este proyecto? Le vamos a decir que necesitamos el proyecto que se pueda conectar a la base de datos, ¿sí? Y le vamos a poner, como necesitamos hacer un montón de cosas, le vamos a poner que necesitamos de administrador de base de datos, el DBA. ¿Sí? Perfecto. Si ya no tenemos nada más, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un show SQL aquí y podemos visualizar lo que acabamos de construir en forma gráfica. Lo que acabamos de construir en forma gráfica, sí, es lo que se viene a convertirse en mi DDL, que es el lenguaje de definición de datos. No, perdón, en el... ¿Qué más, Carito? ¿Cómo lo vas? Yo, claro. Perdón, no es del DDL, es del DML, lenguaje de manipulación de datos. Entonces, lo que acabamos de hacer en forma gráfica es lo que estamos visualizando ahí. Esto de aquí se denomina el DML, el lenguaje de manipulación de datos. Sí, es lo que acabamos de construir. ¿A ustedes se acuerdan que era el DML? Sí, era parte de su DBMS. ¿Y qué vendría a ser el DBMS? Database Manager System, ¿no es cierto? Sí, no se olvide, DDL más el DML, ¿qué me da? SQL. Entonces ustedes cogían y decían el DBMS, ¿qué será el DDL? ¿Qué será el DML? Esas cosas que no nunca sirven para nada. ¿Cuándo voy a utilizar eso? Nunca en la vida. Ahí está. Es lo que tiene que hacer. ¿Y eso no se lo hace? ¿No es tu caso? Ya. Entonces tenemos el DDL. Esto de aquí, por ejemplo, usted comienza un proyecto y tiene que realizar la bitácora del proyecto como tal, desde cuándo está iniciando. Usted como técnico le va a decir, a ver, vamos a coger y vamos a iniciar el proyecto integrador para la empresa ABC. ¿Sí? Entonces comenzamos. Entonces usted como técnico tiene que al final del proyecto, durante la vida del proyecto, llevar toda la bitácora de lo que usted va haciendo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Si algo pasa, usted tiene rápidamente acción para poder ver qué es lo que hizo y volver a construir. Entonces, esto de aquí debería ser parte de su bitácora de proyecto. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cojan esto, le copian y le ponen en una carpetita, en un archivo. ¿Sí? En un archivo .sql, en un archivo txt, le van teniendo y eso le van documentando. Entonces, instrucciones para la realización o para la creación del usuario, tal cosa. Y estas son las opciones. Usted define table space, define usted data file, pone más roles, pone privilegios, quita privilegios, lo que sea. Todo esto le va a aparecer aquí. Entonces usted coge, copia y le manda a la bitácora de su proyecto. Sí. Después de eso usted puede justificar. Cuando le diga, a ver, el auditor le dice, a ver señor, ¿sabe qué? Quiero ver cómo comenzó el proyecto. A ver, el proyecto se originó con una necesidad. Sí. Y técnicamente comenzamos a hacer esto. Y parte del inicio del proyecto es esto de aquí.
Entonces, si quieren, le pueden poner en una sola carpeta que se llame bitácora del proyecto, o les ponen acción creada el 21 de marzo del 2017. Sí, se crea el usuario para el proyecto tal de la empresa ABC. Punto, ya está. Ya van documentando. Esto al final le viene a constituir en su documentación técnica. ¿Sí? Entonces ya les va dando todito. ¿Sí? Cogemos de esto, le podemos ejecutar, o si no, directamente le copiamos y nada más. ¿Sí? Ya. Digamos que tengan ustedes que hacer en dos servidores lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen aquí, le copian, van al otro servidor, le corren, ya está solucionado su problema. ¿Sí? Ya. Entonces, bien, le podemos hacer esto, de ahí le ponemos OK. Si todo está bien, se creó. Si no, ya saben, siempre queda de ver lo que nos sale, ¿no? Ya. Entonces vamos a mandar a refrescar los objetos. ¿Sí? Refrescamos los objetos y aquí se debe haber creado proyecto integrado. ¿Sí? Ya está creado su proyecto integrador. Perfecto. Ya tenemos el proyecto integrador creado. Es decir, como yo siempre les decía, tenemos nosotros una pizza. ¿Sí? Tenemos una pizza. Lo que hicimos es, a esa pizza le hicimos en slice. ¿Sí? O tenemos un terreno. ¿Qué es lo que hicimos al terreno? Le vamos a dividir en lotes. ¿Sí? Y a un lote le vamos a denominar proyecto integrado. A un pedazo de la pizza le vamos a decir proyecto integrado. Y a ese le vamos a poner queso, aquí, le vamos a poner todo lo que nosotros queramos, porque eso vamos a hacer, nosotros somos los dueños. Y le vamos a hacer lo que nosotros bien esté para que ese pedazo de pizza sepa bien, o para que ese pedazo de terreno, sí, brinda los frutos que queramos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Después de terminar esto, nos desconectamos. Finalizamos la sesión. ¿Sí? Ya, finalizamos la sesión. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos a conectar. Pero ya no nos vamos a conectar como system, sino nos vamos a conectar como proyecto integrador. Y la clave era proyecto. ¿Sí? Ya. Como se dan cuenta, nos estamos conectando a la misma base de datos. Le damos connect y si todo está bien, ingresamos. Si no sale, queda de ver. Listo. Carlos. El de Resolve. Sí. No, vamos a trabajar solamente ahora con esos dos permisos nada más. Sí. Es que eso les indico en segundo nada más, para que estén tranquilos. Sí. Ahora ya están más sofisticados, están en tercero. Ya. Sí, ya están en tercero. Entonces ya vamos viendo algunas cosas más. ¿Sí? Era para que no tengan problemas. Sí. Listo. Para que les funcione todo. Pero ahora ya, ya como estamos en tercero, vamos haciendo cosas más finas. ¿Sí? Listo, ya. Entonces ya tenemos. Entonces vamos a ver ahora sí otra vez el esquema. Entonces venimos otra vez al esquema. Sí. Y vea, tengo tables y ¿qué apareció aquí? Nada. ¿No es cierto? No tenemos nada. Sí. ¿Por qué motivo? Porque, ¿qué es lo que me dice? Verán, yo tengo aquí mi gran pedazo de pizza. Y ahí tengo todito lo que ustedes acabaron de ver. Pero como yo les voy a dar a ustedes un pedazo de pizza, les voy a dar la pizza vacía. Usted ahí le va a comenzar a ver si quiere doble queso, si quiere con champiñones. Usted le va a comenzar a armar como usted quiera. Si es un terreno, usted va a ver si le manda a poner el césped, le pone cemento. Usted va a ver qué es lo que tiene que hacer. Por eso le está pareciendo absolutamente vacío. ¿Tiene las mismas opciones? Claro que tengo las mismas opciones, vean. Sí, pero no tengo nada. Por ejemplo, yo no tengo nada en lo que son paquetes, por ejemplo. No tengo nada en lo que son vistas materializadas. No tengo nada en lo que son vistas solamente. Es decir, está completamente vacío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que tenemos que comenzar a llenar. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí, lo primerito que vamos a comenzar a llenar van a ser la cosa de las tablas. ¿Sí? La una.
puede darse el caso de que usted le sepa las instrucciones para crearse una tabla. Por ejemplo, si yo quisiera crear una tabla y no me gusta la parte gráfica, porque de todo hay en la viña del Señor, yo vengo acá al editor, ¿sí? Al editor. Y aquí yo puedo crear una tabla. Entonces voy a poner, por ejemplo, créate table, ¿no es cierto? Y le voy a poner la tabla, por ejemplo. Otra de las cosas. Dentro de su proyecto integrador, usted ya debe comenzar a manejar los prefijos. Sí, el prefijo, ¿para qué se le utiliza? Para que pueda, estandarizar las cosas y pueda realizar búsquedas más rápidas de tal o cual objeto. ¿Sí? Porque imagínense que acá vengan todos y todos se llamen Juan. Entonces tenemos a Juan, tenemos a Juan, tenemos a Juan, tenemos a Juan, tenemos a Juan. Entonces viene el catálogo y me dice, ¿saben qué, profe? No sé, malito, en este curso hay algún Juan. Claro, todos. ¿No es cierto? ¿Sí? Por favor, mándenle a tal lugar al Juan. Vamos todos. ¿Verdad? Vamos a premiar a Juan. Todos están premiados. Vamos a castigar a Juan. Todos están castigados. Pero da la coincidencia que cada uno de los diferentes Juanes, sí, cumplen funciones diferentes. Por ejemplo, tenemos a Juan Paola, Juan Diana, Juan Fausto, ¿no es cierto? Y todos, cuando ya comenzamos a poner ciertas diferencias, vemos que cada uno cumple ciertas cosas. Entonces el prefijo lo que le va a permitir a usted es clasificar por grupos y determinar funciones que cada uno de esos grupos va a poder llegar a hacer. ¿Sí? Entonces, tómese su tiempo y definan qué prefijo van a querer manejar en cada una de las tablas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me imagino que lo del último no ven, ¿no es cierto? ¿Sí ven? ¿En serio? Bien. Entonces podemos poner, por ejemplo, create table. Aquí definimos, a ver, vamos a comenzar a utilizar la parte del proyecto integrador. Yo puedo definir, si tengo una sola palabra, proyecto, para mí puede ser pro. Listo. Si tengo proyecto integrador, le puedo poner proyecto integrador. Le puedo poner proyecto integrador. ¿Sí? Entonces yo defino un prefijo para las tablas. Simplemente vamos a poner así. Proyecto. ¿Sí? Perdón, proyecto. Listo. O le puedo poner proyecto. ¿Ya? ¿Sí? Si van a utilizar prefijos, que es una de las cosas que se les recomienda a ustedes, traten de, antes de comenzar a crear las tablas, definir todos los macroprocesos que ustedes van a poder utilizar. ¿Sí? Por decir algo. Yo quiero formar la parte de los catálogos, como habíamos visto el día de ayer. Entonces yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a formar la parte de los catálogos, entonces le voy a poner, ¿sí? Catálogo. Ahí está. O le voy a poner catálogo. O le voy a poner algo que sea común. O le voy a poner algo que sea general. ¿Sí? Entonces traten de que el prefijo represente algo que va a ser en su macroproceso. ¿Por qué? Para que los objetos sean más fáciles de buscar y de localizar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, gen. Y aquí en el gen vamos a manejar lo que era la parte de las carreras, que es algo común. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y le vamos a poner gen carreras. Yo el semestre pasado les había indicado que ustedes deben poner aquí el usuario. Pero en este caso no va a ser necesario poner el usuario porque yo ya estoy autentificado. ¿Sí? Entonces yo estoy trabajando con el usuario, por lo tanto, como estoy dentro del usuario, no es necesario ponerle aquí, por ejemplo, el proyecto integrador. No es necesario. Simplemente le dejo de esa manera. ¿Sí? Traten de, en los objetos, no utilizar plural, sino traten de utilizar singular, no carreras, sino carrera podría ser. Sí. Es mucho más elegante la utilización de palabras en singular, no en plural.
¿sí? Y eso se recomienda. No hay un libro que les indique eso aquí, pero generalmente dentro de la parte de lo que son diseños se manejan ciertos códigos, ¿sí? De forma de trabajo. Entonces traten de utilizar singulares, no plurales, exceptuando palabras que hacen necesariamente obligatorio utilizar plural, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Entonces vamos a poner carrera. Entonces le puedo poner create table carrera, abro paréntesis, cierro paréntesis, y aquí comienzo a poner cada uno de los diferentes nombres de los atributos que voy a ir escribiendo. ¿Sí? ¿No es cierto? Eso puedo hacer. Eso sería por un lado. Pero si no me gusta escribir tanto, existen dos posibilidades. La una posibilidad es hacer el modelo de base de datos en algún utilitario. Pueden utilizar Rational Rows, pueden utilizar Power Designer, pueden utilizar Toad Data Model, ¿no es cierto? Y crearse su modelo de base de datos. Ustedes crean luego el script de generación, que les viene a dar lo que es el DDL, ¿sí? Lo que es el DDL. Ese DDL viene, le pegan en el editor y le mandan a ejecutar. Eso ya vimos el semestre pasado. Si no, caso contrario, ya trabajan en la parte física. ¿Cómo trabajan en la parte física? Le hacen nuevamente clic en la parte blanquita, en la hojita blanca, ¿sí? Y les aparece. Lo que ustedes están viendo acá es el esquema, el usuario, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un nombre. Como le habíamos puesto, de general, le vamos a utilizar la carrera, ¿no es cierto? Perfecto. Ya tenemos el nombre de la estructura, no se olviden. En un esquema, nosotros debemos tener la de estructuras. ¿Qué tiene como básico la estructura? Primero, el nombre de la estructura. Ya está aquí el nombre de la estructura. Sí. Segundo elemento que debe tener la estructura, los nombres de los atributos o de las columnas. ¿Sí? Ya, ¿cómo ponemos el nombre de la columna? Add column. ¿Sí? Perfecto. Y ya tengo el nombre de la columna. Para el nombre de la columna también es importante que usted maneje prefijos, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Yo le estoy dando algunas recomendaciones de los lugares donde yo he trabajado, pero usted puede definir sus propios estándares. Por ejemplo, ¿qué es lo que se dice? El prefijo del nombre de la tabla, no utilizar, sino utilizar el nombre o las tres primeras letras del nombre de la tabla. En este caso, car. ¿Sí? Raya baja y ahí poner, por ejemplo, clave. ¿Sí? Y en todas las tablas donde usted vaya a definir la clave primaria se denominará clave, raya baja, clave. ¿Sí? Prefijo, raya baja, clave. En todas las tablas. De tal manera que usted ve clave, inmediatamente ya sabe que es su clave primaria. No hay a dónde perderse. ¿Esto qué les permite? Mayor rapidez en la reacción para poder resolver un problema. Mayor confianza porque usted dice, a ver, la clave, ¿cómo se llama la tabla? Carrera. Entonces va a ser car, raya baja, clave. Ya sabe, ni siquiera va a necesitar ver. Automáticamente su cerebro ya se va programando para que usted pueda ir trabajando con las columnas o por lo menos ya tiene una idea de qué columnas va a utilizar. ¿Sí? Tercer componente que debe tener una estructura, el tipo de dato, también conocido como dominio. Tipo de dato que esa columna va a recibir, va a contener. Entonces, ¿qué le recomendaba? Que sea entero. Y aquí le vamos a poner que sea primaria. ¿Sí? Aquí está, miren. Primaria. Entonces le marco, ¿sí? Le pongo un check y yo ya sé que es clave primaria. Y ahí comienzo a llenar el resto de tablas. El resto de dominios, por favor. El resto de campos. Entonces va a ser car y le voy a poner, traten de utilizar nombres que sean genéricos, no específicos para cada tabla, porque si no van a tener un montonazo de campos y se les va a crear confusión. ¿Sí? Por ejemplo, donde vayan a tener nombres, en todos los catálogos le podemos poner descripción.
así se va a llamar, en todos los campos. ¿Sí? Este de aquí va a ser un varchar 2. De igual manera, traten de definir un estándar para el uso del dominio, por lo menos de inicial. Vamos a imaginarnos que este de aquí va a ser de 100. Ya, por lo tanto, todos los campos que sean descripción para la parte de catálogos va a ser de tamaño 100, ya está por default. Entonces, cada uno de ustedes ya sabe cómo va a trabajar. Cada desarrollador ya va a saber que en descripción el campo es 100 y que se llama descripción. ¿Sí? Que la clave primaria es clave y es tipo entero. Ya tenemos. ¿Sí? Estoy moviendo, por favor. Y el tercer campo que habíamos definido, que se llama estado. Falta 3 minutos. Es azul, no es azul. ¿Seguro que es azul? Seguro que es azul. Si es negro, ya no es culpa mía, ¿verdad? ¿Ya les dieron la lista? ¿Ya les dieron los horarios? No, ya mismo. Ya listo, ya, ok. Sí. Déjeme cerrando la puerta, por favor. Listo. Entonces le ponemos el car estado, ¿no es cierto? Y aquí ya comenzamos a definir algunas cosas. Vamos a poner que el car estado y el valor por default va a ser A. Y definimos el dominio. Aquí el dominio va a ser un varchar de 1. Por favor, aquí una cuestión. Cuando ustedes vayan a trabajar con la parte de Java, sí, no definan los datos como char, porque cuando vayan a trabajar en Java van a tener problemas, ¿sí? Es mucho más manejable que usted defina en la base de datos varchar y cuando le defina o cuando le mapee en su Java, ¿sí? Le va a mapear como string, que es un objeto más manejable antes que char. Yo, por ejemplo, aquí podría haber definido como char de 1, pero para evitar problemas en Java, vamos a definirle como varchar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya ven, segundo tip. ¿Sí? Ya. Perfecto, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir algunas cositas más. Una de las cosas que a todo el mundo le cansa y que algunos saben decir, no, lo que pasa es que como somos de sistemas, lo que menos nos gusta es escribir. Mentira. Esa es la peor mentira y el peor consejo que le pueden dar a usted. Una persona como técnico tiene que ser más organizado. Mucho más organizado. ¿Por qué motivo? Porque lo que usted va a desarrollar va a ser utilizado por otras personas. No lo voy a utilizar solamente yo. Por lo tanto, tengo que pensar en el resto de personas que forman parte del equipo de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a documentar. Entonces, vamos a poner comentarios. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, almacena información de las carreras de la institución educativa. ¿Sí? ¿Por qué motivo no le pongo del ISCO? ¿Qué tal si luego yo el sistema le quiero vender? Entonces le pongo institución educativa. ¿Sí? Perfecto. Para que el programador entienda, esta va a ser mi clave primaria. ¿Sí? Aquí se va a guardar descripción de la carrera. ¿Sí? Para que se entienda. Estado del registro. Y vamos a poner adicionalmente qué significa o qué estado van a manejar. El A va a ser activo y el I
va a ser inactivo. Ya. Entonces, vean, viene un programador, diga, ve eso, no entenderá. ¿Sí o no? Cualquiera entiende. Ya terminó David. ¿Sí? Y vamos a terminar otras cosas más. Vamos a decir, a ver, como nosotros vamos a controlar la información, porque yo soy el que estoy diseñando, le voy a poner un constraint. ¿Sí? No se olviden, existen 4 tipos de constraint. Primer tipo de constraint, clave primaria. Registro único. Me permite mantener la unicidad del registro. ¿Sí? Segundo tipo de constraint, el foreign key. Me permite establecer la relación entre las diferentes tablas que forman parte de mi base de datos. Tercer tipo de constraint, el de índice o el de unique, que me permite crear índices para mejorar tiempos de respuesta. Cuarto tipo de constraint, el de chequeo, aquel que me permite establecer o controlar cierta regla del negocio. Entonces tengo 4 tipos de constraint. Vea, el primer tipo de constraint es el de clave primaria, que es el que les había mencionado. Vamos a manejar un estándar. Este sería el estándar de Oracle, ¿no es cierto? Si quiero, yo le puedo poner de esa manera. Si no, simplemente vengo acá y le voy a poner el PK adelante. ¿Sí? Ya, muy bien. Voy a aumentar nuestro constraint. Y aquí tengo, miren, los 4 tipos de constraint que les había indicado. El de chequeo, el de clave foránea, el de clave primaria y el de unicidad, y el de unique, el de índice único. El de clave primaria está desbloqueado o está bloqueado, mejor dicho. ¿Por qué motivo? Porque una tabla solamente puede tener una clave primaria. La clave primaria puede estar conformada de una o de más columnas, ¿sí? Pero siempre debe tener una sola clave primaria. El siguiente va a ser el de chequeo. Entonces le pongo el de chequeo. Ya está el de chequeo, ¿cierto? ¿Y qué le voy a poner acá? Le voy a poner esto. Quiero que cuando la persona vaya a ingresar el estado del cargo o de la carrera, este solamente puede tomar los valores siguientes. El valor de A y el valor de I. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es coger y le voy a poner un nombre. Va a ser CHK de Check Constraint car estado. De tal manera que si por el motivo, ya durante la programación, imagínense, tengo una base de datos de 400, 500 tablas y me dé un check constraint de check constraint sys 0048. ¿De qué tabla será? ¿No es cierto? Pero en cambio, si yo veo ahí, problema de check constraint, CHK, car estado, primerito, car estado, ¿qué será? Carrera, puede ser cargo, ya por lo menos el índice de búsqueda o la muestra de búsqueda va a ser mucho menor. Y por lo menos yo ya voy a saber qué columna es la que me está dando problema. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que mi modelo de base de datos sea intuitivo, le ayude al desarrollador o a la persona que vaya a dar soporte, no al usuario final, sino a la persona que vaya a dar soporte y al desarrollador poder identificar rápidamente cuál es mi problema, ¿sí? Después de que yo he terminado esto, vengo acá al Show SQL y también puedo visualizar mi DDL. Entonces, miren que tengo aquí el Create Table, pero adicionalmente de esto, ya me está indicando en dónde quiero que se almacene la información. Tengo los comentarios, que es para la parte técnica, y tengo ya los constraints que yo me he creado. Esto le puedo coger, grabar y le puedo ir haciendo una bitácora. Si quiero, le puedo hacer una bitácora tabla por tabla, si es que yo desearía. ¿Sí? Y si no, le pongo un solo archivo que me diga creación de tablas del proyecto tal. ¿Para qué les sirve esto? Para que de igual manera ustedes vayan llevando un historial de cómo van evolucionando las tablas. ¿Sí? Inclusive, consejo, les va a permitir a ustedes ayudar
pues les va a permitir a ustedes ayudar cuando tengan reuniones técnicas con personas que son unos verdaderos testarudos. ¿Por qué? Usted coge y puede definir esto, ¿verdad? Define esto. Ya, ¿esto cuándo lo definimos? Hoy día, 21 de marzo. Después de 2 o 3 meses, sí, viene una persona y dice, cuando yo definí la tabla carrera, yo fui el que dije esto. ¿Cuál va a ser el dueño del que definió la tabla? Cuando usted coge y diga, yo soy el que tengo el archivo, no sé qué es eso. Número 1, para que no se dejen robar su trabajo. Número 2, le coge y le dice, ¿sabes qué? Quiero que borres del estado. Y después le dice, ahí está, ¿para qué borraste el estado? Esto fue lo que yo definí y en tal fecha tú me pediste que yo haga el borrado de la tabla o de tal estado. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿No es cierto? Algunas veces de eso depende, o eso debe tener en cuenta, dependiendo del tipo de persona con el cual usted esté trabajando. Porque en la vida profesional hay personas que les gusta llevarse la gloria de su trabajo y hay de igual manera personas que les gusta, cometen un error y le echan la culpa al que está al lado. Entonces, con esto, usted va a decir, espérate un ratito, esta fue mi versión 1 y ve, tú me fuiste pidiendo tus cambios y ahora tengo la versión 2. Si es que no funciona el modelo, es porque tú me estás pidiendo cambios y no me hiciste caso. El otro va a decir, mejor ya no me meto con él se ha sabido, ha sido alumno del ingeniero Páez. Ahora sí, David, dígame. Ahí, en los conceptos podemos parametrizar más, como por ejemplo, el ingreso de datos. Y por ejemplo, en las pantallas de interfaz ingresan con datos, con los nombres en minúscula. A la base de datos podemos decirle que todo es la minúscula. De esta manera, con este constraint, en el constraint no. Lo que usted puede poner en el constraint, por ejemplo, que la fecha de nacimiento no sea menor al año de 1900, o por lo menos debe ser mayor al año de 1960, o el año debe ser mayor al año de 1960. Que un determinado dato esté entre 0 y 9, por decirlo así. ¿Qué puede poner en el constraint? Que, por ejemplo, que no se ingresen datos nulos, por ejemplo. Eso se puede poner. Pero lo que usted me está pidiendo, eso lo manejamos de otra forma. Sí, ya les voy a indicar, paso a paso. ¿No? Listo. ¿Ya está definido? ¿Ya le sacamos respaldo? Perfecto. Ya tenemos todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Le hacemos un OK. Le ponemos un OK. Si todo sale bien, listo. Si no, ya saben, no sale bien, queda de ver. Y les aparece la tabla. ¿No es cierto? Ay, no se aparece la tabla. No se aparece la tabla, ¿qué tienen que hacer? Eso, ¿no es cierto? Entonces vienen acá y pueden utilizar cualquiera de estos botoncitos. ¿Qué les recomiendo? Utilicen este botón de aquí, porque este botón les permite refrescar todos los objetos que están aquí. Este botoncito de acá les permite refrescar solamente el objeto que está seleccionado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, van a hacer el cambio de una tabla y no quieren mandar a refrescar todo. Entonces, hacen clic en este botón y solamente les refresca el objeto que está seleccionado. Pero yo quiero visualizar todo. Listo, ahí está. Ya tenemos nuestra tabla. ¿Sí? Ya está creada la tabla. Bien, pero todavía la tabla no está definida completamente. No está definida completamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que darle vida a esto. Vamos a hacer que la base de datos comience a trabajar. ¿Sí? Con la finalidad de que nosotros tratemos de programar menos. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Tratar de programar menos, ¿sí? Para en la interfase, pero en cambio estamos haciendo un trabajo mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más dinámico y cosas por el estilo. Veamos qué nos faltaría. Primera cosa, en cada una de las tablas que ustedes vayan creando, debe tener una clave primaria. ¿Sí? ¿Sí? Debe tener clave primaria. Primera cosa, muchas de las personas, sí, tienen inconvenientes en el manejo de la clave primaria. ¿Por qué? Porque la clave primaria le dejan como responsabilidad al usuario. ¿A qué usuario? Al usuario final. ¿Sí? Y le hacen crear ahí casillerito de texto para que la persona ingrese el 1, el 2, el 3, o ingrese el D0, el E01, o el E02, o el E03, y le dice,
Lo importante es que la clave primaria sea única. Claro que va a ser única, pero el problema está en el rendimiento o la eficiencia que puede tener la base de datos. Por experiencia propia, no se creen claves primarias que sean texto. No se creen. ¿Por qué motivo? Por rendimiento. Por rendimiento. Si no, simplemente hagamos lo siguiente. Cada uno de ustedes va a tener un número. El 1, el 2, el 3, el 4. Cada uno va a tener un número. Perfecto. Y les digo, ordénense, pónganse por orden. Usted va a decir, el 4, el 5, el 6, el 7, y se ordenan. Tal vez se demoren 2 minutos, pero se van a ordenar. ¿Sí? Imagínense que les comienzo a ordenar. ¿Saben qué? Ordénense, pero por número de cédula. Usted ya el número de cédula también es numérico. No, porque también hay de provincias. Entonces van a tener el 04, el 03, el 06. ¿Sí? Y aparte de esto tienen el 17, el 1702, el 1701. Y va a decir, ¿qué número de cédula es? 04. ¿Y vos? El 17. ¿Cuál es primero? El 04 o el 17. Y van a comenzar a pensar. Y después 1701, y acá viene el 1700, no, yo soy primerito. Y les prometo que por lo menos en unas 3 o 4 horas recién van a tener el resultado deseado. Entonces, por rendimiento, se recomienda no manejar claves primarias. Y la otra, utilicen el concepto que utiliza la base de datos. Facilito, por algo nos llevan años y años de estudio. La clave primaria en una base de datos se llama autoincrementable. En otra base de datos se llama secuencial. ¿Ustedes creen que los desarrolladores de SQL Server o los desarrolladores de Oracle, sí, un día dijeron, ¿sabes qué? Nos van a despedir. ¿Qué te parece si nos creamos un objeto que se llame autoincrementable? ¿Y en qué le van a utilizar? No sé, después se van a dar cuenta en qué lo utilizan. No tratan de haber hecho eso. Por algo tienen que haberse definido. Entonces hay que utilizar los conceptos que los propios creadores de la base de datos le van diciendo, ¿sabe qué? Utilícele. Por algo tienen que haberse creado. Entonces, primero, nunca utilice una clave primaria que sea índice. Y si no, busquen las mejores prácticas de creación de claves primarias y se van a dar cuenta. El semestre pasado, no sé si recordarán, les conversé varios casos donde las empresas, por haber decidido utilizar una clave primaria tipo string, tuvieron que pagar cientos de miles de dólares. Sí les conversé, ¿verdad? Sí. Listo. Y esos son casos probados. Entonces, vamos a utilizar una clave primaria. La clave primaria que van a utilizar se va a crear de la siguiente manera. Usted selecciona la tabla, ¿sí? Y va a buscar en su lado derecho, en su caso va a ser el lado izquierdo, ¿sí? Esta opción que dice trigger, ¿sí? En esta opción que dice trigger, usted va a seleccionar este botoncito que dice create sequence trigger pair. ¿Qué está diciendo? Que se van a crear las parejas secuencia y trigger. Eso lo está diciendo. Ya ven, aparte de eso le estoy dando clases para que no se queden con el lucho. Ya ven, después van a seguir hablando pero inglés fluido. ¿Sí? Entonces están creándose las dos cosas, la secuencia y el trigger. Y le van de una vez a asociar. Entonces seleccionan esta parte de aquí y les aparece esta ventanita. ¿Sí? ¿Qué les va a decir aquí? ¿En qué esquema están trabajando? ¿Cuál es el nombre de la tabla? ¿Cuál es el nombre de la columna? Y automáticamente ya le identifica. ¿Sí ve? Pero no le está identificando porque yo me puse clave primaria. Le está seleccionando todas las columnas que son tipo enteras o que son tipo numéricas. En este caso, como la tabla tiene una sola columna entera, es la única columna que le selecciona. Vean, automáticamente. Entonces solamente póngase usted a pensar. ¿Sí? Si Oracle dice, a ver, como clave primaria y secuencia, seleccionemos todas las claves primarias. Y yo les digo a ustedes, no señores, tienen que crearse una clave.
que sea string, porque así se va a manejar mejor, me estoy yendo yo en contra del estudio de lo que hacen personas que están viniendo base de datos a nivel mundial. ¿Sí o no? En esto dice, vea, usted quiere crear una secuencia, perfecto. Los campos opcionados van a ser esto, que son tipos numéricos. En este caso, como la tabla tiene una sola columna, tipo numérico, entonces me dice, la mejor columna que usted puede seleccionar es car y o es car clave, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Listo? Me dice, el nombre de la secuencia se va a llamar gen carrera sec, ¿sí? Y el trigger se va a llamar gen carrera trg. Nosotros vamos a cambiar un poco esto. Vamos a decir, perfecto, pero ¿sabes qué? Yo quiero que este trigger no se llame trg, sino se llame trg raya baja sec. ¿Para qué? Para poder saber que se trata de un trigger de secuencia. Siga, ¿sí? Se trata de un trigger de secuencia. Entonces, cuando yo vea un trg sec, inmediatamente sé que se trata de un trigger de secuencia. ¿Sí? Y yo ya sé qué problema voy a tener. Estoy generando mala secuencia. ¿Sí? Así rapidísimo. Ya viene, solamente con el nombre, intuitivamente yo sé cuál es el problema. ¿Sí? Y aquí tengo todo el script. Lo mismo pueden hacer. Copian el script y le van generando, ¿no? Perfecto, no hay ningún tipo de inconveniente. Le mando a grabar. Le mando a grabar y ya tengo creado mi trigger. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Voy a ver los datos. Sí, voy a ver los datos, si es que quiero. O si no, podemos ir haciendo algunas cositas más. A ver, hasta aquí. Preguntas. Preguntas. Dígame. En el secuencial, en caso que tenga los datos de la tabla y se elimina uno, vamos por partes. Vamos por partes. Veamos qué nomás hemos hecho. Primero, el script de la tabla. El script de la tabla. Doy un clic en el script y vengo acá. Entonces, miren, veo. ¿Se acuerdan que hasta aquí es lo que teníamos? Pero miren qué cosa se creó además. Se creó el trigger. ¿Sí? No se olviden. ¿Cuándo se ejecuta un trigger? Un trigger se ejecuta ¿cuándo? Doy un insert, realizo un update o realizo un delete. ¿Sí? Las únicas acciones sobre la base, sobre las tablas que se ejecutan o que ejecutan un trigger. ¿Sí? ¿Qué tipo de, o después de qué tipo de evento se puede realizar la ejecución de un trigger? Antes y después de hacer un update. Antes o después de hacer un insert. Antes o después de hacer un delete. ¿Sí? Y el trigger que me acabé de crear es un trigger de fila. Es un trigger de fila, ¿cierto? Por eso ustedes pueden ver aquí que tengo un force is row. ¿Sí? Que si le pasamos al español, significa por cada fila. ¿Ya saben hasta inglés? ¿Sí? Un for is row, ¿no es cierto? Por cada fila. ¿Sí? Entonces significa que por cada fila que yo inserte, se dispara el trigger. Antes o después de. Por cada fila que yo modifique, se dispara un trigger. Antes o después de. Por cada fila que yo modifique, se dispara un trigger. Antes o después de. ¿Sí? En este caso, como ustedes se dan cuenta, yo estoy creándome un trigger tipo before insert. ¿Sí? Before insert. ¿Qué es el before insert? Antes de insertar. Y es lógico. Por teoría, ¿qué es lo que dice? La clave primaria no puede ser nula. Es lo que le dice la teoría. Clave primaria no puede ser nula. Por lo tanto, si yo voy a insertar información y me dice que la clave primaria no puede ser nula, significa que cuando yo vaya a insertar, ya debo tener el valor de la secuencia. ¿Qué es lo que me dice? ¿Sí o no? Entonces, por eso tiene que ser before. Si yo le pusiera after, me estoy yendo en contra de la teoría. Por eso siempre les manifiesto. La teoría es importante para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Por eso, before insert, antes de insertar. Como la teoría me dice que la clave primaria no puede ser nula, es
Antes de que se inserte, se debe disparar el trigger y ya tener la clave primaria. Para que cuando ya se va a insertar, yo ya tengo el valor. Es lo que dice la teoría, se cumplió. ¿Sí? Por cada una de las filas, ya tengo. ¿Sí? Primera cosa, el trigger. El trigger ya forma parte de la tabla. Primer objeto. Ahora contestando la pregunta, vamos a ver nuestro segundo objeto. Nuestro segundo objeto era la creación de las secuencias. Entonces, vean, aquí tengo la secuencia. ¿Y la secuencia qué me dice? El valor en que se incrementará cada secuencia o cada vez que se dispare. El valor mínimo, el valor máximo. ¿Por qué el valor máximo está de 9? Porque si ustedes definen de esta manera, sí, están dejando que el dominio sea el encargado de manejar el valor máximo al que puede llegar la secuencia. ¿Sí? El valor máximo. Y no lo restringen ustedes. En ningún momento yo puse valores máximos. Si automáticamente me dicen, ¿sabes qué? El valor máximo va a ser lo que soporte la secuencia, lo que soporte el tipo de dato. Eso es lo que va a hacer. Si yo le pongo numérico de 1, me va a llegar hasta ¿cuánto? Y me va a llegar de 0 a 9. Porque el numérico de 1 significa un dígito. ¿Sí? ¿Está bien? Debe ser. ¿Estamos? Listo. Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo información. O por el motivo, yo estoy haciendo pruebas y ahora quiero restablecer. Le hago clic, le selecciono el objeto, clic derecho y le hago un Recreate Sequence. ¿Sí? Y en el Recreate Sequence me dice cuál es el valor desde el cual usted quiere iniciar. Entonces, por decirle algo, yo ya cogí mi información. Sí, ya migré información y está en el valor 11. Entonces le puedo decir, ¿sabe qué? Yo quiero que comience desde el 11. Y ya está. ¿Sí? O la otra, digamos que yo hice pruebas, ya estoy haciendo pruebas de mi interfase, le pongo basura, le pongo a borrar, ya listo, ya probé la interfase ya está funcionando. Digo, ahora sí yo quiero que ingresar información que sea correcta. Vengo acá al Recreate Sequence y le pongo Start desde 1. Y ahora sí está listo para que el usuario pueda ingresar y la información va a comenzar desde 1. Ya el usuario ya comenzó a ingresar información. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas? Hasta ahí preguntas. ¿Ninguna? Listo. ¿Contestar su pregunta? Sí. ¿Sí? Listo. Y tercer componente. El propio trigger. Aquí está el cuerpo del trigger. ¿Sí? Ahí está el cuerpo del trigger. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, estoy involucrando tres objetos. La secuencia, el trigger y la tabla. ¿Sí? El trigger y la tabla. El trigger está embebido dentro del script de la tabla. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ahora, hagamos algunas pruebas. Vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a comenzar a ingresar información. ¿Sí? Vamos a comenzar a ingresar información. Bien. Entonces vamos a comenzar a ingresar información. Entonces ponemos insert, into, cgg, carrera. ¿Sí? Perfecto. CGG carrera, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, le ponemos aquí el values, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Sí? Ahora sí vamos a comenzar. A ver. GG carrera no era GG, ¿cómo era? Común, ¿no es cierto? ¿Común era? Era gen, creo que era. A ver, vamos a ver. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, gen era. Listo. Entonces, en el gen carrera, ¿qué tenemos? Tenemos tres columnas. La primera columna era la clave primaria. Como ya va a estar manejada por la secuencia, no nos interesa. Vamos con la segunda columna. La descripción. Listo, ya está, ¿no es cierto? Y la tercera columna era el estado. Pero no se olviden que pusimos
que el valor por default de la columna va a ser el A. Por lo tanto, ya no estamos ingresando. Entonces, vean, de 3 campos que tenía la tabla, solamente le dejamos de 1. Menos programación para nosotros. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner lo siguiente. Vamos a ingresar la escuela. Entonces, le ponemos aquí desarrollo infantil. Le mandamos a ejecutar. ¿Sí? A ver, veámosle. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, car descripción. Ya, vamos a ponerle aquí el usuario, que va a ser... ya les voy a explicar esto aquí. Proyecto integrador. Punto. Ahí está. ¿Sí? Y le mandamos a ejecutar. Ya está. ¿Sí? Vamos a ver. Abrimos otra sesión. Abrimos otra sesión. Listo. Le mandamos a ejecutar y ya tenemos ahí, mira. ¿Sí? Y ya está. Vamos a ingresar a algunas otras carreras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero no quiero estar ingresando a cada rato. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Cojo y le voy a declarar una variable. La variable le voy a poner 2 puntos y como soy medio bonito para escribir, le voy a poner el 1. Ya está. ¿Qué va a pasar esto? Cuando yo le mande a ejecutar, me va a abrir una ventana que me va a indicar que aquí yo tengo las variables, el tipo de dato y el valor que va a comenzar a tomar. Entonces voy a poner aquí administración de la producción. Le mando a ejecutar y ya está. Si no sale error, éxito. Si no sale mensaje, éxito. ¿Sí? Si sale mensaje, estamos con problemas. Le mando a ejecutar. Administración, recursos humanos. Ya está. Mando a insertar. ¿Sí? Administración, banca y finanzas. Ya está. Y así pueden comenzar a ingresar. ¿Sí? Vengo acá. Y ahí está la información. ¿Sí? Perfecto. Ahora, no se olviden, por mantener el proceso transaccional, ¿sí? Yo tengo que utilizar cualquiera de las 2 palabras claves que no son parte ni de DL ni son parte del DML. ¿Cuáles son esas palabras claves, señor? ¿Cuál? El commit a una y el rollback a la otra. El commit, ¿qué es lo que me hace? El commit me coge y me dice, ¿sabe qué? Toda la información esté bien, acérquese dentro de la base de datos. El rollback, ¿qué es lo que me hace? Si existe algún tipo de problema, ¿sabe qué? Regrésese a su último estado. Por lo tanto, yo puedo coger aquí y como estoy trabajando en cualquier sesión, yo le puedo venir y ejecutar un commit. ¿Sí? Entonces, si le pongo commit, se admitirá la información en la base de datos. Si le pongo rollback, no se va a admitir la información. Entonces, vamos a poner el commit, le puede ejecutar, listo, y ahora sí ya está grabada dentro de la base, dentro de la tabla. ¿Sí? Y ya la tengo aquí. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Diga. Es el momento que yo le di para tabular. A ver. ¿Qué teclas pueden utilizar ustedes? Por decirles algo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto, mira. Les voy a poner así. Algo fácil. Select, asterisco, from. ¿Sí? Ya. Y le voy a poner por acá. Así. Entonces yo le quiero tabular la información. Quiero tabular las instrucciones. Quiero que me quede bien bonito, ordenadito. Control Shift F. Entonces, si vieron, todas las palabras claves se convierten en mayúsculas
y se ordena automáticamente. ¿Sí? Vamos viendo acá. Vamos viendo acá, por ejemplo. Vean. Así es como estaba el trigger. ¿Sí le ven? Yo digo, no, está muy feo así. No me gusta. Control Shift F y le tabulo. Ya me quedó más mejor y menos peor. ¿Sí ven? Entonces le cojo, le grabo, perdón, le cojo, le mando a ejecutar, ¿sí? Con el F9. Para compilar ustedes pueden utilizar Listo. Y nos pidieron consejo, entonces, ¿qué consejo dimos nosotros? Y cuando vieron eso de que querían hacer la auditoría informática, si el jefe nos llamó, dijo, ¿sabes qué? Hay un general que quiere de igual manera realizar una auditoría informática porque está medio sentido con problema. Entonces, ¿qué información se debería pedir? Número uno, realizar la revisión del versionamiento del sistema. ¿Cuándo se publicó? ¿Sí? Número uno. Número dos, realizar una revisión hacia qué lugar estaban apuntando los servicios, hacia qué página web, hacia qué servidor de base, hacia qué servidor de aplicaciones y el servidor de aplicaciones hacia qué base de datos. ¿Sí? Pero una de las cosas que se pidió, realicen el control de logs. ¿Por qué? Porque si hubo un bajón, como digo, tenía que haberse disparado una línea de comando en el log. Si el sistema se bajó, ese log debe estar limpio, sin problemas. Si el log sufrió o si el sistema sufrió una alteración, ese log debe tener todo el registro de qué es lo que pasó. Sí, eso fue lo que se le dijo. Y la otra, revisar realmente, pero ya en el in situ, la información de la base de datos. Compaginar y hacer muestreo y compaginar los resultados con las datas descargadas. ¿Sí? La otra, revisar el escáner. El escáner, ¿qué es lo que realiza? Me imagino que debe funcionar así. Sí, tienen las líneas, ¿no es cierto? Los coge, se pasa y va leyendo el lector. Habría que ver si existe, por ejemplo, si querían tener problemas o si dieron problemas con el escáner, la inclinación o apuntar el ojo del escáner para ver qué es lo que estaba. Lo que usted puede pasar. Y si el escáner no le apunta bien, no le veamos. Entonces, por ejemplo, eso puede haber pasado. Entonces, ellos cogieron y bajaron. Primero dijeron que había sido un problema de la página. Después dijeron que habían bajado solamente para luego, es decir, para que no estén ahí, sube la sanción. Eso fue lo que dijeron. ¿Ya? Pero entonces existe una discrepancia. Pues. Por ejemplo, de igual manera, es verdad que el URL de la página no era el mismo con el que inicializaron. Por ejemplo, bien, les voy a contar un chisme. ¿Sí? Ahora ya no existe la del Senacino, ¿cierto? No. ¿Sí o no? Ahora existe el ser bachiller. Pero, sí, eso dice, ¿cierto? Dice, ¿quiere ser bachiller y quiere ingresar usted a la página, quiere ingresar a la central? Entonces inscríbase en la página web de la central. ¿Sí? Es lo que dice, ¿cierto? Y usted va y se inscribe en la página de la central, usted da los cupos o da las pruebas y le dice, ¿sabe qué? No se le aprobó en la central. Y usted dice, ¿qué tontería de la central? No sé. Lo mismo que hacen así, me faltaba por decir, les cuento que no es así. Internamente se está apuntando a la base de datos, sí, del ESMA. Y ellos siguen manejando las pruebas de ser bachiller. Es decir, siguen siendo los mismos que controlaban antes, sí, como suelen decir, los frustradores de sueños, sí, los frustradores de sueños son los mismos que siguen manejando el proceso de ser bachiller. Inclusive la infraestructura y están apuntando las páginas hacia los servidores del ESMA. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay personas dentro del ESMA que son compañeros y que nos cuentan. Ya, señores.
Gracias. Claro. A ver, por favor, señores, por favor. Cuando hace cambio a nivel de base, ¿qué tiempo demora en refrescar y subir el servicio? ¿O los cambios? Compilar, lo que se demora en compilar. Generalmente, un proceso, por muy pesado que sea, en unos 30 segundos ya se puede compilar. Es rápido. Nosotros, por ejemplo, compilamos 3.000, 4.000, 5.000 líneas de código en unos 10 segundos.